Aspectos ocultos del ser humano. Primera parte. Ya hemos visto detalladamente en otras conferencias los aspectos o partes de las que está constituido el ser humano, tanto desde el punto de vista del espíritu como desde el de la personalidad reencarnante, es decir, todos los aspectos que intervienen en la evolución humana, incluyendo los que desecharemos en su momento para actuar como el propio espíritu. Estamos comenzando el sentido ascendente de la evolución, por tanto nos queda un larguísimo camino, pero eso no significa que nos aguarde un futuro duro o lleno de sufrimiento, ya que la mayoría de los que estamos en este mundo del ocultismo y todos los aspirantes espirituales de algún modo, así como otros muchos que se esfuerzan en superarse a sí mismo, pues casi hemos pasado lo peor que podríamos decir. Debemos hacernos a la idea de que cuanto más virtudes y elevados ideales desarrollemos en la vida, menos purgatorio tendremos después de la muerte y menos karma maduro que pagar en la próxima vida. Eso es lo verdaderamente importante. El poder, la fama, lo material o el dinero no nos servirán para nada después de abandonar el cuerpo físico. Es cierto que aquí nos sirven algunas de esas cosas, pero si de verdad queremos adelantar en el camino de perfección, debemos hacer el mejor uso posible de ello e intentar beneficiar a todos y allá donde podamos o estemos. En estos artículos y grabaciones intento informar al buscador de este conocimiento oculto de lo que somos, de dónde venimos y de cuál es nuestro futuro destino irremediable, o sea, Dios. Estoy seguro de que con la información que suelo dar, cualquier aspirante tendrá suficiente conocimiento como para progresar lo que desee, siempre dentro de las posibilidades y de los límites que es un conocimiento. Solo tiene que razonar lo dicho y comprender que tiene muchos medios a su alcance para ello. Es muy posible que para algunos sea difícil de entender, sin embargo, eso no significa que no pueda extraer un gran beneficio si lleva a la práctica lo que se expone con esa intención. Aun así, si el estudiante ha profundizado poco en estas enseñanzas, que no se preocupe, en su momento lo entenderá todo y verá mucha más luz en estas líneas. Y por supuesto en todas las grabaciones y conferencias que suelo tener. En estas conferencias que te he titulado como algo sea la parte oculta del ser humano voy a tratar pues todas estas cosas que solo los ocultistas se interesan o conocen o les suena. Estoy refiriéndome a los éteres, el aura, las glándulas, etc. Entonces vamos a comenzar esta parte primera hablando sobre los éteres, los 4 éteres que forman el cuerpo etérico o vital. Decir que tenemos un cuerpo vital o etérico compuesto de 4 éteres y que por medio de esos es como el cuerpo físico vive y mantiene sus funciones, no es suficiente si se quiere explicar cómo es el hombre interno. Por tanto, veamos cuál es la función de estos éteres, aunque sea sin meternos tampoco muy a fondo sobre ellos. El cuerpo etérico o vital, que también forma nuestra primera aura, es energético. Digo energético porque los éteres de los que están compuestos no se consideran materia como el átomo físico. Y por tanto, y como en todos los cuerpos, hacia él pueden ser atraídos y de él pueden alimentarse ciertas entidades.
ya lo comprenderemos esto. Estos entes, que suelen ser atraídos por la persona según cual sea su carácter y estado moral, suelen influir en cada individuo y en su estado de salud en mayor o menor grado, dependiendo de lo que piense y haga y del ambiente psíquico donde se encuentre. Recuerdo que estamos hablando de los éteres que forman el cuerpo etérico, pero también el aura. Es un cuerpo energético, magnético y también relacionado, o sea, tiene su aspecto de atracción y repulsión. Por consiguiente, vamos a estudiar el cuerpo etérico para así saber utilizarle con responsabilidad y sentido del deber, ya que cada uno de sus éteres tienen una o unas funciones específicas. El éter más denso de los cuatro, el más visible ante la visión de un clarividente, aunque sea mínimo, es el llamado éter químico, el más cercano al átomo físico. Este éter tiene un color que varía desde un gris azulado hasta un azul rojizo oscuro. Se relaciona íntimamente con el elemento tierra. Alimenta y mantiene el cuerpo físico y también se ocupa de la excreción según trabajen las fuerzas con una polaridad u otra. He de dejar claro, para los que no están muy familiarizados con la filosofía Rosacruz, que cuando estamos hablando de fuerzas que trabajan con una polaridad u otra, estamos hablando de seres, de entidades. Parece ser que este éter está formado por subpartículas atómicas que están más allá de los electrones que forman el aura del planeta y en parte del hombre mismo, puesto que sus éteres los toma el hombre, de los éteres de la Tierra. El cuerpo etérico no es un cuerpo propiamente dicho, ni tiene poder por sí mismo, sino que hace de canal para que, primero, la energía dinámica del cuerpo de deseos actúe en el cuerpo físico como incentivo para la acción. Y segundo, para que las fuerzas vitales del Sol fluyan en el cuerpo físico para el mantenimiento de su salud y de su vida. Este éter también es el medio para que hagan su función las fuerzas químicas que producen la formación de cristales y el crecimiento del cuerpo, pero, aunque parezca increíble, hay que decir que esas fuerzas no son ciegas, sino inteligentes. Como he dicho antes, son seres. Vamos, por poner un ejemplo, serían los espíritus de la naturaleza y otras entidades que pueden trabajar bajo la dirección de los ángeles. Y que bueno, también hay que decir que son guiadas en su labor por diferentes seres dentro de los mismos ángeles o clases de ángeles. El segundo éter, el llamado éter de vida, hay que decir sobre él que es el éter, gracias a este éter y a través de este éter y gracias a la acción de las diversas fuerzas que lo trabajan, en él se perpetúa la especie humana y las razas. El éter es sobre el cual, el medio sobre el cual se trabaja para que haya procreación, para que se puedan formar nuevos cuerpos físicos, para que puedan renacer otras almas. Como este éter perteneciente al cuerpo vital le tienen los cuerpos de los reinos vegetal, animal y humano, partiendo de la energía creadora del tercer aspecto de Dios, estos son los seres o fuerzas que trabajan en él. Primera fuerza que trabaja en él es el más elevado iniciado de los ángeles y un grupo importantes de ellos. Jehová es el iniciado más elevado de los ángeles y Jehová tiene los ángeles, por decirlo así, trabajan en muy diferentes aspectos de la naturaleza, del hombre, de los reinos
y por lo tanto se reagrupan, se dividen en grupos, clases, etcétera. La segunda fuerza que trabaja sobre este éter serían los padres que intervienen en la formación del cuerpo, donde renacerá el ego. La tercera sería el propio ego, que también tiene una parte, un trabajo sobre su futuro cuerpo. Y la cuarta fuerza sería los espíritu grupo o arcángeles. Ya hemos hablado de sus funciones también en otras grabaciones y conferencias. Como los éteres del cuerpo vital tienen dos polos, como todos los demás, está claro que no se puede hacer el mismo trabajo con el polo positivo que con el negativo. Todos sabemos lo que son una doble polaridad en un simple imán y en otros aspectos, la electricidad, el magnetismo, etcétera. Por eso algunas de las fuerzas intervinientes, como ejemplo, trabajan sobre el polo positivo en la mujer para que pueda procrear, mientras que las que lo hacen sobre el negativo, en el polo negativo en el hombre, lo hacen para que haya el semen correspondiente, para que los ángeles depositen el átomo simiente del cuerpo físico en la cabeza del espermatozoide fecundador del óvulo. Cuando los ángeles hacen el trabajo que les corresponde para la procreación, también obtienen la colaboración del cuerpo de deseos de la madre y la del propio ego. No es un trabajo exclusivo de los ángeles. Según sea la polaridad de la matriz etérica construida con el éter vital, así atraerá éteres químicos y físicos contrarios, es decir, si la matriz etérica es de polaridad negativa, atraerá éteres químicos y físicos positivos para que se forme un cuerpo masculino. Por eso, el sexo lo determinan los ángeles, que son los registradores, y lo determinan antes de la construcción de esa matriz de acuerdo al karma, a las posibilidades y a las tendencias que traiga en su destino ese nuevo ser. Todo lo relacionado con la herencia procede del éter vital, aunque éste sea manipulado por algunos de los seres mencionados y por el propio ser humano. Esa manipulación alcanza también a los genes, que en realidad son los verdaderos portadores de la herencia, y así el ego dispone de unos 46.000 genes de sus padres, o sea, unos 1.000 por cromosoma aproximadamente, que son depositados como cromosomas en la célula original que se va multiplicando progresivamente. El gen, por tanto, se podría considerar casi el eslabón perdido entre la materia viviente y la no viviente, o sea, entre la molécula común íntimamente relacionada con el éter químico y la molécula viviente relacionada con el éter de vida. El éter de vida es el que vivifica, el que anima la materia inerte. El fluido o éter solar, que al fin y al cabo es el magnetismo macrocósmico, que en forma de lluvia cae hacia la Tierra, penetra en el cuerpo etérico a través del vórtice o centro, chakra, como queramos llamarlo que está situado en el bazo. Este éter incoloro está conectado al éter de vida, porque es gracias a este éter como ese fluido solar se especializa para cumplir su misión en el cuerpo vital y en el físico. Una vez que el magnetismo o éter incoloro, también llamado prana, alcanza el bazo, parece ser que se dirige al átomo simiente del cuerpo vital situado en el plexo solar para que desde allí se irradie hacia afuera por medio del sistema nervioso, sobre todo cuando sobra vitalidad.
Esto significa que el éter vital es la parte que vitaliza las subpartículas atómicas relacionadas con el éter químico, que es la base para la formación de la materia física. El éter químico es el que forma el doble etérico de todas las moléculas que forman el cuerpo humano. Pero es el éter de vida el que anima al éter químico y, por tanto, al cuerpo físico. Esta circulación del éter solar alcanza todos los átomos del cuerpo, tanto etéricos como físicos, y la energía sobrante sale hacia afuera por la piel en líneas de un color rosáceo. El polo positivo del cuerpo vital en la mujer y el negativo en el del hombre son los causantes de la atracción sexual, no la espiritual, que pertenece a los mundos espirituales, claro. El éter de vida, aún desconocido por la ciencia, se encuentra a partir de las partículas subatómicas que conforman el átomo, mientras que el éter químico entra dentro de lo molecular porque está más cerca del átomo. Así es que los dos éteres inferiores que hemos dicho, el éter químico y el vital, de los cuatro que forman el cuerpo etérico, son los que verdaderamente constituyen este vehículo encargado de congregar y unir, por medio de una red de fuerzas, los átomos que contiene el cuerpo físico viviente. Aunque los cuerpos del hombre se van formando cada uno en su matriz desde la unión del espermatozoide con el óvulo, cada uno nace cada 7 años, y lo mismo ocurre con los 4 éteres del cuerpo etérico. Esto es, primero, el éter químico ha madurado y nace a los 7 años junto con el cuerpo vital. Segundo, a los 14 años nace el éter de vida junto al nacimiento o total formación del cuerpo de deseos. Tercero, el éter luminoso nace a los 21 cuando se termina de formar la mente. Y cuarto, el éter reflector lo hace a los 28 años. El éter luminoso. Podríamos decir que tenemos una mente consciente gracias al éter luminoso, que es donde se asienta la mente, para recibir las percepciones de los sentidos y las recepciones y sensaciones internas, como el calor, el equilibrio, la relación de las partes, el sentido del peso o de la cercanía, etcétera, etcétera. Las fuerzas que trabajan sobre el polo negativo de este éter son las encargadas de formar y vitalizar los sentidos y órganos sensoriales para que el ego las perciba, clasifique y pueda responder a ellas. En general, este éter es el medio por el cual las fuerzas cósmicas se reflejan en el hombre, como son la luz solar, el calor y color, pero su base de operaciones son los sistemas nerviosos, voluntario y simpático y el cerebro. Si el éter de vida utiliza el fluido solar, lo que hace el éter luminoso es transmitir a los nervios la fuerza motriz para que el ego pueda mover el cuerpo. Como sabemos los estudiantes de la Fraternidad Rosacruz, el ego actúa a través de la sangre, pero también se manifiesta por medio del éter luminoso, sobre todo y también para crear esa fuente individual del calor en el cuerpo, sin la cual él no podría estar dentro también. El éter reflector. Los éteres que llevan la imagen a la película de fotos de una cámara para que queden impresas hasta que se revele el carrete son los mismos que llevan la imagen de lo que vemos a la retina para que después pase al cerebro. De forma similar, también los éteres reflectores del cuerpo etérico, éteres cósmicos, que especializamos en nuestro cuerpo etérico y en nuestra aura,
son los portadores en cada instante de las imágenes de nuestra vida, y gracias a él se van guardando en el átomo simiente del corazón situado en el ventrículo izquierdo. Gracias al polo negativo del éter reflector y a la sangre que transporta las imágenes de lo que somos, hacemos y todo lo que ocurre a nuestro alrededor. Las imágenes que llegan por medio del aire que respiramos, es así como llevamos nuestra película de la vida a ese átomo simiente. Digamos que se introduce en ese éter con la respiración, pasa a los pulmones, de los pulmones a la sangre, de la sangre al corazón, hasta el átomo simiente que se encuentra en ese ápice que hemos dicho en el ventrículo izquierdo. Pero hay que decir que ese átomo trae en cada vida y en forma de mente subconsciente toda la existencia del pasado. Ahí se van guardando todas las experiencias de todas las vidas. Y en base a lo que hay guardado ahí también los ángeles del destino crean nuestro destino en cada renacimiento. Es más, un clarividente puede ver en ese átomo simiente acontecimientos futuros a punto de manifestarse, puesto que está relacionado con el mundo de los arquetipos del mundo del pensamiento por medio del éter reflector. En el mundo del pensamiento están los archivos acásicos, aunque hay otros en un nivel superior. Un vidente puede ver el futuro en sus propios éteres reflectores o en los de los demás sin salir del cuerpo físico, pero no puede ver los arquetipos del mundo del pensamiento ni salir del cuerpo porque para ello debe haber adquirido un gran desarrollo espiritual, el cual, incluso desde la posición del ego, le permitiría cambiar o cancelar algunos acontecimientos futuros. El hombre ha visto hechos futuros o ha tenido visiones en sueños que han pasado como un relámpago por su cerebro, pero eso ha sido gracias al polo positivo que es el que impresiona el cerebro. El éter reflector planetario, de donde tomamos los nuestros para formar el cuerpo etérico y para aumentar éste durante la vida, se extiende hasta el segundo cielo en el mundo del pensamiento y tiene una relación muy íntima con la región de las fuerzas arquetípicas. Esto es así porque contiene el principio de la memoria, y de ahí también que se diga que en este éter se refleja el universo superior interno y el inferior externo. La mente no es materia, energía eléctrica ni sustancia, pero podríamos decir que incluye todo eso como causa y efecto, puesto que la mente es la fuerza arquetípica, una fuerza arquetípica que está situada en el cuarto subplano de la región concreta del mundo del pensamiento. Es una fuerza arquetípica del ego que proyecta y expresa su identidad sobre la naturaleza que le rodea en su expresión. Quien no esté familiarizado con los esquemas que las diferentes escuelas de ocultismo tienen, como es la Fraternidad Rosacruz, la Escuela Arcana o la Teosofía, pues le costará entender todo esto cuando hablamos de mundos, regiones o los subplanos, etc. Yo aconsejo que quien le guste profundizar en estos temas y comprenderlo en su imaginación, pues tendría que analizarlo y estudiar uno de esos planos o dibujo que suele haber en los libros, como es por ejemplo, el concepto Rosacruz del cosmos de Max Heindel. Volviendo al tema, de aquí que se diga que las observaciones de cualquier persona son coloreadas o interpretadas según sea el mundo externamente y según lo vea dentro de sí mismo.
Nosotros vemos el mundo y lo experimentamos según lo que seamos moral, intelectual y espiritualmente. Pero es que además nosotros cambiamos ese mundo que observamos con cada observación. Nosotros somos lo que interiormente somos en sentido eh, moral, intelectual, o sea, mental, el estado de sentimientos, de emociones, hábitos, aprendizaje, experiencias, etcétera. La cuarta división o subplano de la región concreta del mundo del pensamiento, llamada también de las fuerzas arquetípicas, es la división donde se encuentran las fuerzas o seres que dirigen la actividad de los arquetipos que se encuentran en las tres divisiones inferiores siguientes. En estas divisiones están los arquetipos de lo que aquí consideramos la naturaleza, incluyendo a nosotros mismos y los diferentes reinos. Ahí están los moldes, que son ideas vibrantes, pensamientos o arquetipos vibrantes, y de acuerdo a eso luego se forma aquí en el mundo físico, se crean las formas físicas. Las fuerzas que trabajan sobre los arquetipos son las siguientes. Primero, las jerarquías que evolucionan en los mundos del pensamiento, el mundo de deseos y el mundo físico. Nosotros, mientras estamos entre dos vidas físicas, porque también hacemos algunos trabajos. Tercero, los más adelantados de la humanidad. Ahí estamos incluyendo iniciados, adeptos, hermanos mayores y otros que se consideran maestros. Cuarto, los más adelantados de la oleada de espíritus creada por Dios a la que pertenecemos y que su evolución se desarrolla en Mercurio y Venus. Y quinta, y alguna otra fuerza más de la naturaleza. Aquí están todos los arquetipos del mundo físico y por supuesto el de nuestros cuerpos físico y etérico. Esta cuarta región es el mundo de la mente y donde se encuentra la memoria de la naturaleza o archivos de la historia de la humanidad, la cual se registra gracias al éter reflector. Pues bien, lo mismo que ocurre a nivel de estos mundos ocurre en nosotros mismos. Es decir, gracias al éter reflector del cuerpo etérico, se registra nuestra vida en el átomo simiente para que, después de la muerte, termine en el mundo del pensamiento como propiedad del ego. Así es que, tanto la memoria personal como la de la naturaleza están conectadas con el polo negativo del éter reflector, mientras que la fuerza mental o mente creadora trabaja por medio del polo positivo sobre el cerebro y el sistema nervioso. El verdadero mundo del espíritu comienza en el mundo del espíritu de vida, en dirección ascendente, y el mundo material comienza en las regiones superiores del mundo del pensamiento, que es donde se originan las ideas o causas que después se transformarán en arquetipos y formas de pensamiento de determinada vibración para que, a partir de ellas, formen el cuerpo etérico y de éste se forme el cuerpo físico. A partir del grado de discípulo y algún que otro probacionista o aspirante espiritual puede recordar, a veces, algunas de las experiencias que han tenido por la noche en los mundos internos. Esto ocurre gracias al polo negativo del éter reflector, con la particularidad de que una vez se obtiene más poder espiritual, se puede leer en ese mismo éter recuerdos de vidas pasadas impresos en el átomo simiente del corazón. Naturalmente que el iniciado no solo puede ver estas imágenes, sino que también puede controlarlas. Tengas en cuenta que todo lo existente en nuestro mundo tiene su reflejo en este éter reflector y que éste contiene, porque es más sutil, claro,
contiene en sí mismo el éter luminoso, como éste contiene el éter de vida y químico, y como el éter químico, a su vez, contiene al cuerpo físico. Si se razona y si se utiliza correctamente el discernimiento, se comprenderá esto perfectamente y se verá que lo que vemos es lo más denso, pero que en realidad el origen, causa, vida, está mucho más allá de la materia física. El cerebro, con sus miles y miles de millones de células nerviosas, está trabajando constantemente con impulsos nerviosos, con los sentidos, almacenando memoria y con las impresiones e impactos de la mente y del exterior. El ocultismo relaciona la energía cerebral y los impulsos nerviosos con el éter luminoso, con la memoria y la recuperación del conocimiento y con el éter reflector. El éter de vida es el que desarrolla y mantiene vivos los tejidos y células que intervienen en el cerebro, llamado también el taller del ego. Y el éter químico es el medio por el cual los átomos y las moléculas se unen de acuerdo al arquetipo y a la evolución. Es en el éter reflector donde se transforman las imágenes que llegan de la retina en forma de impulsos, de nuevo en imágenes que puede interpretar el ego. Sin el éter reflector, el ego no tendrá conciencia del mundo físico ni podría expresarse en el cerebro físico. La consciencia se relaciona con las nuevas experiencias que nos enseñan, con la creatividad, con la originalidad de ideas y con el futuro. Pero el ego no podría expresarse en pensamientos ni influir en el cuerpo físico si no fuera por el fósforo del cerebro. Es más, el grado de inteligencia y de consciencia es, en cierto modo, proporcional al fósforo que contenga el cerebro.